Hola a todos, buenas tardes para todos los que están ahí del otro lado. Bienvenidos un martes más acá a la Escuela de Ministerio Sobrenatural de la Iglesia del Centro. Qué bendición poder seguir compartiendo juntos este camino de aprendizaje, de formación, de crecimiento integral que estamos viviendo, ¿no? Y qué bueno que siempre cada martes hay realmente un montón de personas conectadas del otro lado, lo cual habla de el compromiso que hemos asumido delante del Señor, ¿no? De formarnos y formarnos con el fin de poder ministrar a la gente. Así que bueno, bienvenidos a todos, feliz 25 de mayo también, espero que los que no tuvieron que trabajar hayan podido disfrutar del feriado, que hayan podido descansar, que lleguen ya hasta ahora para conectarse más liberados, sin terminar corriendo del trabajo. Yo, por lo menos en mi caso, sin duda que es así, hay veces que no siempre termino de trabajar cuando arranca la escuela, así que hoy es una paz, una alegría poder conectarse sin salir corriendo del trabajo. Así que bueno, bienvenidos una vez más a todos. Quiero ahí aprovechar a los que están, aprovechar para saludar a los que están del otro lado. Ahí veo a Belén Scufi, Juan Sebastiano, Irada Argentina al día, muy bien, la familia Serrachuk. Ahí está Fede Toraza, Joco Kanji, Miriam Mabrano. Bueno, buenas tardes para todos. Qué bendición poder compartir ahí Josu Petrucci, Fender. Bueno, bendiciones para todos. Hermosa tarde, hermoso 25 de mayo para todos. Y hoy vamos a seguir de la mano del Pastor Carlos aprendiendo más acerca de la fe, esa materia realmente tremenda y muy pertinente para el tiempo que estamos viviendo, para ser desafiados a que nuestra fe sea una fe de obras mayores. Y en la segunda mitad de hoy, en la segunda materia, hoy vamos a arrancar una materia nueva que le pusimos de título Iglesia que transforma la realidad. Hoy es algo que vamos a estar viendo varios martes de acá en adelante, que básicamente vamos a estar viendo la misión de la iglesia y cómo nuestra congregación hoy cumple de forma integral esa misión. Así que hay con mucha expectativa de lo que el Señor nos va a ministrar a través de cada martes. Estén ahí listos y atentos a recibir de parte del Señor. Y ahí un pequeño comentario les hago nada más antes de mandar la clase para no demorar. En el día de hoy seguramente les debe haber llegado hace muy poquito un nuevo ejercicio para obviamente los alumnos de segundo año, que es un sentir que tuvo Gonzalo hoy, un sentir realmente muy pertinente y todos estuvimos muy de acuerdo. Así que si tienes el celular ahí, fíjate si te llegó el segundo ejercicio o el nuevo ejercicio que vamos a trabajar después en el LAMA. No se preocupen, no se alarmen, vamos a ir explicando de qué se trata esto, pero bueno, quería avisarles porque tal vez uno empieza la clase y deja el celular ahí medio de costado, pero estén atentos porque les va a llegar o les debe haber llegado este nuevo ejercicio. Bueno, sin más, sin demorarlos más, bienvenidos a todos, tengan todos un muy bendecido martes y a disfrutar de la clase de fe de la mano del Pastor Carlos. Nos vemos después. Hola, hola, bienvenidos a la clase número 4 de esta materia de la Escuela de Ministerio Sobrenatural que se llama Fe. Hoy quiero hablarte de las trampitas de Dios. Quiero que veas en el capítulo de la fe, que es el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, que se nos pone como ejemplo de la fe que tuvo el pueblo de Israel, el episodio del cruce del Mar Rojo. Hebreos 11, 28 y 29 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cuando te hablo de las trampitas de Dios cariñosamente, para que entiendas lo que te quiero decir con esa expresión, quiero que veas el pasaje del relato del cruce del Mar Rojo en el libro de Éxodo. Dice: y luego que Faraón
dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que se arrepienta el pueblo para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dice aquí el texto que, pudiendo ir por el camino corto, los llevó por el camino del Mar Rojo. Es decir, Dios les hace una trampita. Los pone nada más y nada menos que en una situación crítica. Tenían el Mar Rojo por delante y el ejército egipcio por detrás. Es decir, dos opciones de muerte. O morían ahogados en el mar o morían aniquilados por el poderosísimo ejército egipcio. Dios los lleva a una encrucijada, los conduce a un callejón sin salida. Y muchas veces vos y yo nos encontramos en callejones sin salida en la vida. Estás en este momento tal vez vos pasando por un callejón y no ves una salida por ningún lado. Quiero decirte que probablemente Dios lo haya permitido y te esté haciendo una trampita. Y oraste y pediste, pero la salida no aparece. Y hay un mar delante de vos y un ejército poderoso listo para devorarte. Pero ¿el Señor acaso no me pudo llevar por otro camino? Sí, claro que sí. Pero no solo que no te lleva por el camino más fácil y corto, sino que a propósito te lleva al callejón sin salida, a la situación de lo imposible. Porque allí Él tiene propósitos. Quiero que veas alguno de esos propósitos. En primer lugar, las trampitas de Dios son nuestras escuelas de fe. El único modo en el que el Señor podía hacer que Israel participara del milagro extraordinario del Mar Rojo era acorralarlo para que lo hiciera. Al reflexionar acerca de la mayoría de las pruebas que han sido usadas para moldear nuestras vidas, probablemente vos y yo tendríamos que confesar lo mismo, que no elegimos nunca nosotros las pruebas, pero que quedamos acorralados para atravesarlas de tal manera que la única salida era morir a nosotros mismos y tomarnos de la mano de Dios. El Señor tiene suficiente gracia como para planificar nuestras circunstancias, de modo que no haya ninguna otra salida, excepto el darle por completo nuestras vidas y conformarnos a la imagen de su muerte. Durante este tiempo el Señor normalmente, durante ese tiempo de prueba, ¿no?, arregla las cosas de tal modo que el enemigo nos persiga. Así que una huida solo significaría estar ante la punta de los lanceros enemigos, darnos vuelta. Evitar el Mar Rojo significa ser blanco fácil del enemigo. Y entonces entendemos en ese momento que el ser más poderoso de todo, de la historia y del universo, que es nuestro Dios, y el otro ser que no alcanza el poder de Dios, pero que también es poderoso, ambos están intentando, entre comillas, matarnos. Uno de ellos lo va a conseguir. O seguimos la opción de Dios y morimos ahogados, o seguimos la opción del diablo y morimos por la fuerza del ejército egipcio. Y entonces tendremos que escoger cuál de los dos seres poderosos ha de ser el que nos mate. No obstante, no hay salida, no tenemos opción sino morir, lo cual es realmente, cuando entendemos el propósito de Dios, una gracia de Dios. La razón por la cual Dios
no los hizo ir por el camino más corto es porque ellos no estaban preparados. Era un pueblo temeroso. Por eso Dios no les permitió ir por el camino más corto. El camino más corto era el camino de los filisteos, porque dice que al ver a los enemigos seguramente hubieran decidido volver a Egipto. Esto no fue una suposición o una hipótesis de Dios, era la real estructura de personalidad de aquel pueblo. Era un pueblo con mentalidad de esclavos y por ende llenos de temor. Y se comprobó esa mentalidad cuando vieron que los egipcios los perseguían. ¿Sabés lo que le dijeron a Moisés? Le dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Así que ese pueblo con mentalidad de esclavos llenos de temor tienen que ser objeto de la trampita de Dios. Y Dios les hace la trampita y no los lleva por el camino más corto, porque si veían a los filisteos se acobardarían y volverían a la esclavitud de Egipto. Y Dios quería llevarlos a la tierra prometida. Y los mete por el camino del desierto. Y como por detrás venía otro ejército aún más poderoso, el egipcio, no les quedaba otra cosa que meterse en el mar y probar a Dios. Y cuando lo hicieron, comprobaron que Dios los amaba y tenía todo poder para concretar lo que había prometido. Mirá cómo dice el versículo 30, dice, y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Sabés que Dios permite que vos pases por pruebas para que no te quede otra que morir a tu yo y descansar en Dios? Y entonces que en lugar de temor a los filisteos, tu fe crezca, dice, y creyeron al Señor. Tu fe crezca al ver que Dios siempre está de tu lado y guarda tu vida. Sabes que probablemente si te hubieras llevado por el camino corto, si hubieras podido elegir, si hubieras retrocedido y abandonado, jamás serías poseedor de lo que Dios tiene para tu vida. Pero Dios te está poniendo contra la espada y la pared para que lo pruebes a Él y lo compruebes. Porque esta prueba que estás pasando no es lo más importante, es un entrenamiento para cosas grandes en tu vida, para que alcances las tierras prometidas en tu vida y también para que Dios te pueda usar con milagros en la vida de otros. Uno de los problemas que yo veo que tienen algunos creyentes para que Dios los use cuando ministran a la gente con poder, que Dios los use con poder cuando ministran a la gente, es que ellos primero no viven la fe como estilo de vida, no viven milagros en sus propias vidas, no tienen expectativas diarias de lo sobrenatural en su vida. La fe no es su lenguaje diario, no hablan palabras de fe y por lo tanto cuando se ven confrontados con el hecho de tener que ministrar en fe es algo en lo que no están entrenados. Es muy difícil ministrar con fe sin vivir por fe. Por eso las trampitas de Dios son nuestras escuelas de fe. En segundo lugar, las trampitas de Dios son las oportunidades para experimentar esto de lo que hablábamos, para experimentar milagros. Vos sabés que Dios se especializa en dar salida en callejones sin salida, en hacer posible lo que parece imposible, en sanar lo incurable, en restaurar lo quebrado, en restituir lo perdido, en resucitar lo muerto, en recrear lo destruido. Esa es
la especialidad de Dios. Por eso Moisés le dijo a aquel pueblo en el versículo 13, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¿Sabés que lo mismo te estoy diciendo yo a vos en medio de tu callejón sin salida? ¿Sabés lo que yo hoy te vengo a decir en el nombre del Señor? No temas, estate firme y mirá, ve la salvación que Jehová hará hoy con vos, porque los imposibles que hoy estás viendo, nunca más, para siempre los verás. Jehová peleará por vos y vos estarás tranquilo. Hoy estás en un callejón sin salida, pero pronto vas a cantar como cantó en aquella oportunidad Moisés. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Cada vez que Dios quiere darte una victoria extraordinaria, un crecimiento fabuloso en tu vida, primero te hace pasar por un imposible, en donde comprobás que te es necesario que morir a tu yo para tener una fe absolutamente dependiente de Él. Y entonces desatar esa fe confiando en tu Padre Celestial y esperar para ver la manifestación tremenda de su poder en tu vida. Siempre los avances importantes en nuestras vidas vienen envueltos en problemas. Porque ¿qué es un milagro si no es una respuesta a un problema? ¿Cómo va a haber un milagro si no hay detrás un problema? Por lo tanto, solo vivimos milagros cuando Dios nos mete en una encrucijada. Espera a que el enemigo nos ataque y entonces cuando el enemigo nos ataca nos pone un mar rojo por delante. Y entonces entramos en la disyuntiva, o activamos nuestra fe y le creemos a Él, o el enemigo saldrá con la suya. La tercera cosa es que las trampitas de Dios son las ocasiones para disfrutar del pacto que vos y Dios tienen. Dios ha hecho un pacto con vos y hace siempre diferencia entre tu vida y la de cualquier otro ser humano. Dice en capítulo 14, versículo 20, dice así la palabra: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. El Señor estaba en el medio y era nube, la manera en que estaba era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, mientras el ejército lo perseguía. Y en toda aquella noche nunca se pudieron acercar los unos a los otros. Era una nube oscura por un lado, el que daba a del lado de los egipcios era una nube oscura. Imagínatelo, yo no lo puedo terminar de describir, ¿no? Pero imagínate, de este lado una nube oscura y de este lado una luz poderosa, ¿sí?, que iluminaba al pueblo de Israel. Por eso vos podés mirar el futuro con fe. Por eso vos podés acercarte a lo que viene con esperanza. Por eso vos podés vivir con alegría, porque tiene Dios un pacto hecho con vos. Mientras la gente que no tiene a Cristo se desespera, vos podés estar tranquilo, porque Dios ha hecho un pacto con vos y va a hacer siempre, dije siempre, Él va a hacer con vos siempre la diferencia. Lamentablemente, para los que como los egipcios han endurecido su corazón ante Dios,
Les espera de su lado oscuridad y tinieblas. Pero para vos que recibiste a Cristo, dice la Biblia que Él es tu Pascua, tu liberación. Y entonces, Pascua significa que el Señor pasará haciendo diferencia. A vos de tu lado te espera luz, dirección, bendición. Su rostro resplandecerá sobre vos y te bendecirá en todo. Créelo, por favor, créelo, créelo. En cuarto lugar, las trampitas de Dios son también momentos para corregir nuestro reloj. Cuando uno está en un callejón sin salida, tiene la fuerte impresión de que Dios se ha olvidado de uno. ¿O te acordás la hermana de Marta y de Lázaro, María? Tal vez nos pasa a nosotros que creemos que el Señor llegó tarde. Le dicen al Señor, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero ya murió, llegaste tarde. Ahora, ¿cuántos de ustedes allí en sus casas saben que Dios nunca llega tarde? ¿Lo sabés? Sí. Y entonces, ¿por qué lo pensás cuando te encontrás en un callejón sin salida? A mí me causa gracia cuando me imagino al último judío cruzando el Mar Rojo. Inmediatamente después de él, las aguas del Mar Rojo volvieron a su cauce normal y el ejército egipcio murió allí. Así que imagínate el último judío mirando para atrás, viendo cómo los egipcios le estaban soplando la nuca tratando de alcanzarlos, y mientras cruzaba veía que las márgenes de las aguas volvían a su cauce y ahogaban a los egipcios. ¿Y te diste cuenta que Dios llegó justo? No se demoró. No actuó en cualquier momento. Fíjate que dice, mirá cómo dice la Escritura, dice que Dios actuó en la última vigilia de la noche. Mirá cómo dice. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Sabes? La noche estaba dividida en 4 vigilias. La que iba desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche era la primera vigilia. La segunda vigilia era la que iba de las 9 de la noche hasta las 12. La tercera vigilia de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, que se llamaba la vigilia de la mañana, era la que iba de las 3 a las 6 de la mañana. Así que pasó la primera vigilia y no hubo intervención de Dios, la segunda y tampoco, la tercera y tampoco. Y cuando ya se estaba haciendo de mañana, cuando parecía que se terminaba la noche y nada pasaba, Dios llegó a tiempo. Nuestra fe, como vimos en nuestra primera clase, lucha contra el tiempo. Y muchas veces dejamos de creer, dejamos de orar antes de que Dios sobre. Algunos a las 9 de la noche ya abandonan. Otros en la vigilia de las 12 de la noche dejan de orar. Otros ya no creen más, ya dicen basta, a las 3 de la mañana y terminan abortando lo que Dios quiere hacer. Pero cuando no se espera, cuando ya parece que todo fue tarde, en la última vigilia de la noche, en la vigilia de la mañana, allí Dios hace el milagro. Por eso, tu fe y la mía deben convertirse en fidelidad. Debemos perseverar en la fe, perseverar creyendo, orando, declarando la palabra, reprendiendo las tinieblas, ordenando y decretando la buena voluntad de Dios para nuestras vidas cuando estamos en medio de esas pruebas y dificultades. La quinta enseñanza es que las trampitas de Dios
aseguran que tu propósito se cumplirá. Sí, aseguran que tu propósito se cumplirá. Dios fue fiel y tal como se los había prometido, los liberó de Egipto. Y dice que los condujo hacia la tierra prometida, que sería su propia tierra. Si estás en un callejón sin salida, no te olvides de lo que Dios te ha prometido. Si el pueblo hubiera creído lo que Dios le había prometido, no se hubiera llenado de temor. Cuando enfrentaron ese callejón sin salida, se llenaron de miedo. Pero si hubieran recordado y creído lo que Dios les había prometido, no se hubieran llenado de temor, porque debían saber que Dios siempre cumple. Este es el momento de recordar tu propósito. Y hasta que lo prometido sea y tu propósito esté cumplido, Dios hará que vayas superando cada una de las pruebas, saltando cada uno de los obstáculos. Me encanta lo que allí en Génesis Dios le dice a Jacob. Le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28, 15. Mira, viene a mi memoria, alguna vez también ya te lo conté, ¿no? Pero recuerdo cuando estábamos ministrando con toda la familia, todavía Ezequiel no había nacido, pero estábamos con Silvana, con Gaby y con Flor, ministramos por un poco más de un mes en la ciudad de Porto, en Portugal. Y en un break de descanso, yo lo llevé a mi hijo mayor, Gaby, a la playa. Y estábamos él y yo metidos en el mar con el agua por la cintura de él, así que estábamos tranquilos. Y yo estaba separado de él como a 1 metro porque estábamos en un lugar tranquilo. Pero de pronto vino una corriente marítima y lo tomó a Gaby, que era chiquito, lo arrastró hacia adentro y yo no pude hacer nada porque de pronto lo llevó con una velocidad increíble hacia adentro del mar y no pude hacer nada. Y yo veía cómo el mar se estaba llevando a mi hijito, cómo lo llevaba para adentro y lo hundía hacia abajo. Y me agarró en ese momento, te imaginas, una gran desesperación. Pero todo fue tan rápido que no pude hacer nada para evitarlo. Y en ese instante, en medio de mi desesperación, escuché la voz del Espíritu que me dijo: no te angusties. Las palabras proféticas que hay sobre su vida todavía no se han cumplido y yo siempre cumplo con mi palabra. ¡Wow! Y junto con esa palabra me inundó una paz imposible de comprender, porque la desesperación se me fue por completo en ese instante. Y en ese preciso momento en que la paz me inundó, vino, yo mirando a mi hijo que no estaba en la superficie, que estaba hundido, vino otra corriente en la dirección contraria, otra corriente marítima, lo envolvió también, pero lo llevó, lo sacó primero a la superficie y lo tiró a la playa, poniéndolo a salvo. Corrí hasta la playa a buscarlo y estaba intacto, como si nada le hubiera pasado. Y luego Gaby me contó que cuando la primera corriente marítima lo había hundido y llevado para adentro, sintió una voz que identificó como la del diablo diciéndole: te voy a matar. Cuando él escuchó esa voz, oró e inmediatamente vino la segunda corriente marítima y lo arrastró a la playa salvándolo.
Porque el diablo viene como el ejército egipcio a matarte, pero mientras tu vida tenga propósito, no va a poder, porque Dios no te dejará hasta que haya cumplido su propósito en tu vida. Lo que inundó mi corazón de paz en medio de mi desesperación fue la voz del Espíritu que me dijo: tu hijo tiene profecías que todavía no se han cumplido y mi propósito siempre se cumple y mi palabra siempre se cumple. Mientras tu vida tenga propósito, ninguna de las palabras del Señor dejarán de cumplirse en tu vida. No te desesperes por tu callejón sin salida. Tené fe. Dios no te abandonará hasta que no haya hecho lo que te ha dicho. En sexto lugar, las trampitas de Dios son la oportunidad, el tiempo para usar tu vara. Claro, cuando estaban en esa situación límite, Moisés no dejaba de orar. Claro, cuando uno está en prueba, ora más que nunca, ¿no? Y eso fue bueno, porque entonces pudo acudir a Dios. Pero llega un momento en que vos ya oraste todo lo que tenías que orar y tu oración no es suficiente, porque es una oración que solo clama por la salida y no una oración que oye la respuesta de Dios y que recuerda, que actualiza la palabra dada por Dios antes. Y entonces, cuando orás clamando lleno de angustia y no oís a Dios y no recordás lo que Dios te dijo antes, entonces tu oración, lejos de ser un canal de fe para operar los milagros de Dios, son una traba para los milagros. Por eso Dios le dice a Moisés: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Sí? Te lo voy a leer completo. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Podés verlo? Le dice: deja de clamar y activa la fe. Y decile al pueblo que marchen. Y vos usá tu vara. ¿Sabés que Dios a veces te hace trampitas para sacarte de la pasividad espiritualoide? Porque dice el apóstol Santiago que la fe sin obras, ¿cómo es? La fe sin obras es muerta. Y entonces Dios te pone en una situación imposible, en un callejón sin salida, entre la espada y la pared. Y te dice: ya oraste, ya te oí, pero ahora vas a tener que creer lo que ya te dije. Y en lugar de seguir esperando que yo haga lo que vos tenés que hacer, vas a actuar con fe en función de mi palabra. Dos cosas: marchá, movete, activate. Porque la mayor parte de las cosas que vos llamás imposibles no lo son. Y aún aquellas pocas cosas que pueden llegar a ser imposibles, para Dios no lo son, porque para Dios no hay nada imposible. Así que primero marchá, abandoná la pasividad. Y la segunda cosa que Dios te dice es: usá la vara. Dios te dio a vos una vara, es tu fe. Porque para el que cree, todo es posible. Y además de haberte dado esa fe, Dios te dio talentos, dones, recursos, inteligencia, poder, creatividad. En lugar de seguir repitiendo como una letanía lamentosa: no se puede, no se puede, no se puede. Afirmá con fe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego entonces que activaste tu fe, con la capacidad que Dios te dio, con la creatividad que Dios te dio, busca las alternativas prácticas para resolver esa situación. Deja de usar la cola
sentado en tu pasividad y usá la cabeza. Vos tenés una vara, fe, usala, porque para el que cree todo es posible. Usala, ya oraste, bueno, ahora marchá usando tu fe, activando tu fe. En séptimo lugar, las trampitas de Dios son finalmente trampas para el enemigo. Quiero que veas en último lugar que las trampitas de Dios no están dirigidas a entramparte a vos, sino a atrapar al diablo, tu enemigo. Parecía que Dios le había hecho una emboscada a su pueblo, pero en realidad le hizo una emboscada a los egipcios, al enemigo. Mirá cómo dice el texto. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Qué nombres difíciles, ¿verdad? Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Cada vez que vos estás en un callejón sin salida y el diablo se frota las manos ya disfrutando anticipadamente de tu segura derrota, Dios actúa y te dice: no te puse allí en el callejón para que seas derrotado, sino para darte victoria sobre tu enemigo. Así lo hizo con Israel y con los egipcios. Así lo hizo con Jesús. Dice que el Espíritu Santo fue el que lo llevó a Jesús al desierto, donde sería atacado por el diablo. Ahora, lo llevó allí para que Jesús venciera al diablo en 3 oportunidades. El Espíritu Santo hace lo mismo con vos y conmigo. Permite que estemos en desiertos, en dificultades, en situaciones críticas, en situaciones en las que el diablo viene a atacarnos para vencernos y se frota las manos anticipadamente. Lo tengo en un desierto. Pero el Espíritu lo hace. Nos lleva a ese desierto no para entramparnos, sino para que activemos nuestra fe y venzamos al enemigo. La emboscada no la sufrirás vos, sino el enemigo. El Señor dice: yo abriré el mar y haré grandes prodigios para darte la victoria. Hace algún tiempo atrás, una noche fui a ministrar a la iglesia de la Puerta Abierta. Y estacioné el auto a una cuadra del templo. Y después de tener la actividad allí en la iglesia de la Puerta Abierta, cuando salí, veo que voy hasta donde estaba estacionado el auto, veo que habían levantado la parte de atrás de mi auto, las tuercas de una de las ruedas estaban ahí en la vereda y la rueda estaba a punto de ser robada. Se ve que en el momento, unos instantes antes de que yo llegara, se ve que en el momento en que la iban a sacar y robarla, debió haber pasado, no sé, un patrullero por allí, o Dios envió ángeles para asustarlos y dejaron todo como estaba y no se llevaron la rueda. Yo salí del edificio de la iglesia y estaba muy cansado, era de noche, había sido toda una jornada de mucho trabajo y terminaba de ministrar allí. Y cuando veo eso, cuando veo mi auto así levantado y encuentro eso, dije: uy, ahora, hacer todo esto, ajustar la rueda. Pero en ese mismo instante viene caminando por la calle, a que no sabes quién, viene mi mecánico, que pasaba por allí, entre comillas, de casualidad, ¿sí? Y me dice: no te preocupes, deja que yo te lo ajusto y veo que todas las otras ruedas también estén bien.
Así que primer alivio, primera bendición, pero además mientras él estaba allí haciendo el trabajo, pude preguntarle cómo estaba y ministrarlo en función de una situación que estaba viviendo y pude ser de bendición para su vida. Lo que el diablo había preparado para mi mal terminó redundando en la bendición de Dios sobre la vida de ese hermano. ¿Y sabes por qué me acordé de eso? ¿Por qué me acordé de la experiencia de las ruedas? Porque Dios le hizo eso al enemigo. Dice, mirá cómo dice el texto, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Por favor, entendé hoy que cuando la fe se convierte en tu estilo de vida y vos tenés siempre una actitud de confianza en tu Padre Celestial, entonces tus callejones sin salida siempre tendrán salida para vos y no tendrán salida para tu enemigo. No te desesperes, no te angusties, aprende a morir a tu control, a querer vos resolverlo todo y descansá en Dios, descansá en fe. Va a ser una oportunidad excelente para que veas los milagros de Dios. No hay milagros si no hay imposibles, pero recordá que el Dios de los milagros hizo un pacto con vos y hará siempre una diferencia con vos. Mientras los otros estén en oscuridad y tinieblas, su luz alumbrará tu camino y su rostro y su favor resplandecerán sobre vos. No temas. Dios nunca llega tarde. Aunque parezca que sos el último judío cruzando el mar, serás liberado por la simple razón que Dios te ha prometido que cumplirá su propósito en la vida. Por eso, si ya oraste y oraste, ahora es tiempo de moverte. Ahora es tiempo de ponerte en marcha y usar tu vara, tu fe, y el mar se abrirá. Y el enemigo que se preparaba para frotarse las manos y gozar tu derrota, verá que sus carros se quedaron sin ruedas. No temas, estate firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vos, porque los imposibles que hoy estás viendo, nunca más, para siempre, los verás. Jehová peleará por vos y vos estarás tranquilo. Yo lo creo para mi vida y lo creo para la tuya. Te abrazo y te bendigo. Bueno, tremenda clase la que escuchamos, la que acabamos de recibir. Gracias al pastor Carlos por habernos bendecido con esta clase. Qué bueno que la hayas podido recibir, qué bueno que hayas podido escucharla, porque definitivamente creo que pone base al fortalecimiento de nuestra fe, ¿no? Esto de la fe como un estilo de vida, como ese estilo de confianza en Dios y en la confianza en nuestro Padre Celestial, en enfrentar aquellos callejones sin salida en que Dios nos pone para que sea nuestra fe acrecentada, para que nuestra fe crezca. Realmente fue una palabra maravillosa la que recibimos y para aplicarla, además es una palabra práctica, ¿sí? Una palabra práctica que nos guía a la acción, que nos guía a movernos, que nos guía a meternos y a enfrentar y a avanzar sobre esas situaciones que se nos plantean delante. Así que la verdad que estamos maravillados, o por lo menos yo estoy maravillado con lo que acabamos de escuchar y recibir y espero que ustedes también y que podamos analizarlo. Espero que hayan podido tomar nota ahí con los apuntes que recibieron, con los bosquejos,
para poder repasarlo, para poder mirar nuevamente la enseñanza en cuanto la suban al canal. ¿Para qué? Para que esto sea firmado en nuestra mente y como consecuencia en nuestro corazón y esa fe se exprese. Así que el desafío en este tiempo es este, ¿no? En no quedarnos en la teoría, a no quedarnos solamente en aprender cosas nuevas, sino ponerlas en práctica, ponerlas en el día a día en cada uno de nuestras vidas y ver cómo el enemigo retrocede a partir de que empezamos a ejercer, a creer y a poner nuestra fe en movimiento, en marcha, cada uno de nosotros, ¿no? El desafío final que nos hacía ahí el pastor con respecto a no temer, a estar firmes y ver la salvación de Jehová. Esta es, en definitiva, el desafío por el cual vamos terminando o recibiendo esta palabra. Bueno, no hay mucho tiempo para el break, ¿sí? No hay mucho tiempo para el break, así que si tenés que ir al baño, este es el momento. Hay una clase larga después, ya Matías, o buscar algo para comer y demás. Mati nos hacía la introducción más temprano en el arranque, por ahí algunos, y lo aclaro para algunos que se fueron enganchando a medida que la clase ya estaba avanzada. Hoy arranca una materia nueva en el segundo término de la escuela sobrenatural, que arranca ahora en unos minutos, que vamos a hablar sobre la iglesia que transforma. Hoy vamos a tener una clase introductoria de todo el tema que la va a dar justamente Matías, y después vamos a ir pasando por los distintos ministerios de la iglesia y viendo cómo la iglesia, como nuestra congregación, cumple esa misión de transformación en cada uno de los estamentos, en cada uno de los ministerios que desarrolla. Así que vamos a participar. La idea es, o lo que nos ponía Dios en el corazón es inspirar, ¿sí? Inspirarte y darte oportunidad de mostrarte lo que la congregación hace para que te puedas involucrar, para que te puedas sumar, para que puedas aportar, para que puedas agregar, ¿sí? tus talentos, tus dones, tu llamamiento en cada uno de estos ministerios. Así que vamos a tener un repaso maravilloso, por lo menos durante el mes de junio, y hoy, como decía, tenemos la materia introductoria. Así que un minutito más, vayan ahí, aprovechen, y como hacía también la aclaración Mati, Dios nos puso en el corazón modificar el ejercicio que habíamos mandado originalmente el domingo, así que vamos a tener un ejercicio orientado específicamente a clamar por nuestra nación, así que realmente prepárense para el Lama, porque va a ser un laboratorio poderoso en el que vamos a poder ejercer esta fe que decíamos, de la cual aprendimos hoy. Esta fe, vamos a poder tomar nuestra vara y ejercer ahí la fe y avanzar y marchar como le dio la orden Dios al pueblo de Israel. No le digas, no, ¿por qué clamas a mí? Le dijo Jehová a Moisés, dile al pueblo que marche. Así que lo que vamos a hacer hoy es marchar en fe y clamar y empezar a declarar cosas importantes sobre nuestra nación. Así que nos preparamos, ya vamos a la segunda materia directamente, no les tomo más tiempo porque es importante hoy que terminemos en hora, así que los dejo con Matías y con esta introducción a la iglesia que transforma la realidad. Que Dios los bendiga, nos vemos en el laboratorio al finalizar. Hola a todos, qué bueno poder estar compartiendo un martes más de la Escuela del Ministerio Sobrenatural de la Iglesia del Centro, acá en el canal de YouTube de la Iglesia. Qué bendición poder estar ahí juntos compartiendo un martes más y en el caso de hoy empezando una materia nueva, ¿no? Que va a tener que ver con la misión integral de la Iglesia. El título que le pusimos a esta materia es Iglesia que transforma la realidad. Y la clase de hoy va a ser una introducción y va a sentar las bases para las próximas clases que vamos a tener los siguientes martes. Las ideas y principios que vamos a aprender hoy nos van a guiar a través de toda la materia y van a atravesar cada enseñanza de los próximos martes. Y para ya ir metiéndonos
En tema venimos de 3 martes, donde de la mano del pastor Ezequiel Mangonet fuimos aprendiendo acerca de pastores según el corazón de Dios, ¿no? Y fueron 3 martes donde el Espíritu Santo nos ha ministrado, nos ha sanado, nos ha restaurado nuestro corazón pastoral para poder ministrar acordemente. Y habiendo hablado acerca de pastores según el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, quiero que empecemos hoy hablando un poco acerca de ese corazón de Dios, ¿no? ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Qué características tiene el corazón del Padre? Uno de los pocos relatos que encontramos en la Biblia que hablan acerca de Jesús niño o adolescente o preadolescente es ese famoso relato que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Seguramente los que están del otro lado se acordarán de la historia, de cuando Jesús va junto con José y María, junto con su familia, a Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero cuando regresan a su hogar, los padres se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos, más o menos tardan un día en darse cuenta de que Jesús no estaba con ellos, y después tardan 3 días buscándolo hasta que finalmente lo encuentran en Jerusalén, donde él se había quedado. Dice que la Biblia que estaba en el templo, preguntando y escuchando lo que enseñaban los maestros de la ley, ¿no? Y cuando los padres de Jesús lo encuentran ahí, María, claramente angustiada, claramente preocupada, le recrimina a Jesús diciéndole: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te separaste de tus padres sin decirnos dónde estabas? ¿Por qué te quedaste acá en Jerusalén sin avisarle a nadie, sin decirle a nadie? Claro, lógica la preocupación de María. Y ¿vos te acordás de la respuesta que les da a Jesús? ¿Te acordás lo que les dice? Esto está en Lucas capítulo 2, versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A pesar de ser un niño o un preadolescente, dice que tenía tal vez 12 años más o menos en esta época, Jesús ya era consciente de que el Padre Celestial tenía negocios y era necesario que Él esté involucrado en esos negocios, ¿no? Esto nos muestra 2 cosas muy importantes que vamos a profundizar hoy y vamos a ir profundizando los próximos martes. Y es que para nosotros, los hijos e hijas de Dios, es necesario que estemos en los negocios de nuestro Padre. No es algo que estaría bueno, no es algo que en el ideal, bueno, si podemos, si más o menos arreglamos el tiempo y nos da, estaría bueno que participemos. No, es necesario. Para nosotros es necesario que estemos involucrados, que participemos en los negocios de nuestro Padre, ¿no? Qué tremendo sentido de conciencia que Jesús tenía acerca de su identidad, acerca de su misión, de su propósito acá en la tierra, y teniendo solamente 12 años. Esto es lo segundo que nos muestra esta respuesta de Jesús, y es que no hay edad para estar en los negocios del Padre. No es que a partir de cierta edad, bueno, ahora sí es momento de que estés involucrado, antes no hace falta. No. Todos tenemos que estar, independientemente de qué etapa en la vida estamos, tenemos que estar, es necesario que estemos en los negocios de nuestro Padre, ¿no? Obviamente que las medidas y formas no son las mismas para un niño que para un adulto, pero eso no quita que es necesario que todos estemos en los negocios del Padre. Y este vínculo de Jesús como hijo y su Padre Celestial, Dios como Padre, es algo que atravesó todo su ministerio. Por citar algunos pasajes nada más, dice Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Dice también Colosenses 1, versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Una línea muy similar, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y después en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y en este mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 14, versículos 8 y 9, Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No? Como decíamos, estos son solamente algunos ejemplos. En el capítulo 1 de Juan dice que nadie ha visto a Dios, pero que el Hijo que vive en íntima unión con el Padre, el Jesús, nos lo ha dado a conocer, nos lo ha revelado. El pasaje que leíamos de Colosenses y de Hebreos dicen cosas muy parecidas, de que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Hebreos dice el fiel reflejo de lo que Él es, el resplandor de la gloria de Dios estaba en Jesús. Y después los otros dos pasajes que leíamos de Juan, ¿no? Donde Jesús mismo se encarga de afirmar que lo que Él hacía eran las obras del Padre, que Él solamente hacía lo que veía hacer al Padre, y cuando Felipe, uno de sus seguidores cercanos, le dice, muéstranos al Padre, categóricamente Jesús le responde, y que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, para ver cómo es el corazón del Padre, cuáles son las características del Padre, basta con que simplemente veamos a Jesús. Detrás de cada cosa que Jesús hacía, detrás de eso estaba el Padre haciendo esas mismas obras, ¿no? Porque dice que Él solamente hacía lo que veía hacer al Padre. Cada vez que vemos a Jesús movido a compasión por el dolor de las personas, lo que está ahí detrás es el corazón del Padre, que es movido a compasión por el sufrimiento de la gente. Detrás de cada milagro, detrás de cada multiplicación, detrás de cada sanidad, que está detrás de eso es el corazón del Padre, son las obras del Padre. Y en esta misma línea Jesús, también en el Evangelio de Juan, afirmó lo siguiente, esto es Juan capítulo 14, versículos 10 al 13, dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nuevamente vemos esta unidad, esta unión perfecta entre Jesús y el Padre. El Padre que mora en mí, Él hace las obras, dice. Pero acá Jesús agrega algo más, y dice que Él se iba al Padre. Por ende, Él no iba a poder seguir haciendo sus obras acá en la tierra. Él no iba a poder seguir reflejando las obras del Padre acá en la tierra, porque Él se iba justamente al Padre. Pero afirma también que los que creen en Él harán las mismas obras que Él hacía y aún mayores. Entonces la pregunta es, ¿a quién les corresponde hoy en día hacer las obras del Padre? ¿A quién les corresponde hoy en día reflejar al Padre? A nosotros, a vos y a mí, a su iglesia, a sus hijos e hijas, nos corresponde seguir mostrando al Padre. Como decíamos, ¿no? Jesús se fue al Padre, por ende no puede seguir haciendo sus obras, pero las obras del Padre hoy se encarnan por medio de su iglesia, llamada a hacer esas obras y aún mayores. Cuando la iglesia manifiesta la paternidad de Dios, realiza las obras mayores de Jesús, porque como dice la Biblia, la iglesia es la plenitud de Cristo, es su completamiento, el completamiento de su ministerio. Vos y yo somos la plenitud de Cristo, eso es lo que enseña la Escritura. El Espíritu Santo fue derramado en los días postreros para que nosotros como hijos e hijas, para que nosotros como iglesia podamos reflejar la paternidad de Dios en el mundo, siendo casa del Padre. Las obras mayores del Padre a través de la iglesia es que todos, absolutamente todos, sin importar qué dones tengamos, ya sea dones de sanidad, dones proféticos, dones de lengua, de administración, que absolutamente todos podamos reflejar el amor del Padre. Que absolutamente todos, sin importar qué ministerio tengamos, en qué ministerio estemos sirviendo, en qué área de la iglesia estemos participando, que absolutamente todos podamos reflejar el amor del Padre por la gente, que todos podamos ser padres de las personas, que se pueda decir así como Jesús decía, miren nuestras obras, son las obras del Padre Celestial. Parte de nuestro entrenamiento es ver cómo todas las personas, ya sea los que dan la bienvenida en un culto, a los que les toca predicar la palabra, a los que nos ministran con la adoración, todos los que están en un programa, en la programación, los que salen en el programa, los técnicos que están del otro lado, que todos puedan reflejar las características del Padre, que todos puedan reflejar el corazón del Padre en cada cosa que hagan. Esas son las obras mayores que Jesús había anunciado.
Y gracias a Dios esto es algo que en el último tiempo el pastor Carlos nos ha enseñado mucho, ¿no? Acerca de cómo todo lo que Dios hace, lo hace encarnacionalmente, es decir, a través de las personas, a través de sus hijos e hijas, a través nuestro. Este es el tiempo en que la Iglesia, que es la plenitud de Cristo, el completamiento de su ministerio, encarne plenamente la paternidad de Dios, encarne a Dios Padre. Y como veníamos diciendo, esto es independientemente de en qué ministerio estemos sirviendo, qué dones tengamos, porque esto tiene que ver primeramente con una cuestión actitudinal. Yo tengo que reflejar el corazón del Padre con mis dones, en mi ministerio, en los lugares donde Dios me ha puesto. Ahora, entendiendo esto, entendiendo que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer las obras del Padre, entendiendo que nosotros como iglesia, y como dice la palabra, somos la plenitud de Cristo, el completamiento de su ministerio, y que esto, como decíamos recién, ¿no?, va más allá de dones y ministerios. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿cuáles son las obras del Padre? Exactamente, ¿cuáles eran las obras que Jesús hacía que reflejaban al Padre? ¿Cuáles eran las cosas que Jesús veía hacer al Padre y por ende Él también hacía y así lo reflejaba? Obviamente en la Biblia encontramos muchos pasajes que relatan milagros de Jesús, sanidades, multiplicación, relatos de sus obras extraordinarias, hay un montón, pero déjame leerte esto que está en el Evangelio de Lucas, es una breve descripción de su misión acá en la tierra. Esto es Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Cuáles son las obras del Padre? Ahí dice el pasaje: buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos y oprimidos, vista a los ciegos, es decir, sanidad a los enfermos, pregonar el año del Señor, el año del favor del Señor. El pasaje que Jesús lee en este relato es un pasaje que está, como dice ahí, del profeta Isaías, es Isaías capítulo 61, donde también se agrega, además de estas obras, dice: sanidad para los quebrantados de corazón, para aquellos que tienen el corazón herido, y consuelo y aceite de gozo para aquellos que están de luto. Y acá, además de ver una breve pero clara descripción de la misión de Jesús, vemos algo que hemos hablado y mencionado muchas veces en esta escuela, y es que esta es una escuela de ministerio. Nosotros no venimos acá a aprender cuestiones teóricas, teológicas solamente, sino que venimos acá primordialmente a aprender a ministrar. ¿Y por qué digo esto? Porque acá Jesús dice claramente: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para. La unción es con un propósito específico y es la misión, es la administración de la gente, es dar las buenas nuevas a los pobres, es dar libertad a los oprimidos y a los cautivos, es dar sanidad a los enfermos. Vos también, yo también, nosotros como iglesia hemos sido ungidos para la administración de las personas, para continuar con la misión de Jesús acá en la tierra. La unción no es el fin en sí mismo, no es para nuestro disfrute, no es para un ministerio específico, para un don específico. Fuimos ungidos con este propósito. Es a quienes está dirigida la misión de Jesús, es a quienes está dirigida la misión de la iglesia, nuestra misión hoy en día. Dice: a los pobres, los oprimidos, los cautivos, los que están presos, los que están de luto, los enfermos, los ciegos, los que están con el corazón quebrantado. ¿Y cuál es la misión? Que los cautivos y oprimidos sean liberados, que los ciegos reciban vista, que los enfermos sean sanados, que los que están con el corazón roto reciban sanidad también en sus emociones, reciban sanidad
interior. Que los que están de luto reciban consuelo y reciban aceite de gozo y alegría. Es decir, que su estado presente sea totalmente transformado por el opuesto. Que el que está enfermo sea sanado, que el que es ciego ahora vea, que el que está preso ahora sea liberado. El negocio de nuestro Padre, como decía Jesús, las obras del Padre es la transformación de la realidad, pero no de la realidad como algo conceptual, como algo ético, moral, sino la transformación de la vida de las personas. Que la vida de las personas sea radicalmente transformada por la obra redentora de Cristo, por la obra del Padre. Ese es el negocio de nuestro Padre. Para eso vino Cristo, para eso fue ungido, para eso hoy nosotros tenemos que continuar con esas obras. Es necesario que estemos involucrados en el negocio de nuestro Padre, que es la transformación de la vida de las personas. Por eso las obras del Padre, como decíamos antes, nunca pueden agotarse, nunca pueden reducirse a un ministerio o a un don en especial, porque el foco son las personas que todos nosotros tenemos a nuestro alrededor, que están sufriendo situaciones, como leíamos recién, de pobreza, de enfermedad, de opresión, de angustia, para los cuales, para la realidad de esas personas, el Espíritu Santo nos ha ungido a nosotros para que llevemos la obra de Cristo. Por eso, no importa si vos estás sirviendo en el ministerio de Malaquías o no, si vos tenés un familiar enfermo, si vos tenés un compañero de trabajo enfermo, el Espíritu de Dios está sobre vos, te ha ungido para que vos lleves vista a los ciegos, que vos lleves sanidad a los enfermos. El Espíritu no nos ha ungido para que seamos líderes de grupos café, para que seamos líderes de niñez solamente, sino que el Espíritu nos ha ungido para que seamos agentes de transformación de la realidad, agentes de transformación de la vida de las personas. Obviamente damos gloria a Dios por los ministerios, por los programas, por cada actividad de la iglesia, porque son de tremenda bendición, pero no debemos confundirnos. Los ministerios, los programas, son solamente el medio, es una herramienta para que podamos ministrar la vida de las personas, para que nosotros podamos ser esos agentes de transformación de la realidad, haciendo las obras del Padre y así poder reflejarlo de la misma forma que Jesús lo hacía. Ahora, para que nosotros podamos cumplir con nuestra misión, para que nosotros podamos cumplir con esto que estamos leyendo de forma integral, de forma completa, de forma plena, es muy importante que nosotros estemos plenamente convencidos de que el Padre quiere producir esta obra, de que el Padre quiere hacer esta obra de transformación en la vida de todas las personas. Que no seamos indiferentes a la realidad de enfermedad, de opresión, de dolor que los que están alrededor nuestro viven, que mucho menos tomemos una actitud pasiva, como muchas veces el pastor Carlos nos ha enseñado, ¿no? Esa actitud de, bueno, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios que esa persona sea liberada, si es la voluntad de Dios que esa persona sea sana, entonces Dios lo hará independientemente de si yo oro o no oro, porque lo hará a través de otra persona, o llegará el momento, cuando sea la voluntad de Dios, se hará. Acá si vemos el pasaje que leíamos recién de Lucas, o de Isaías, vemos que claramente la voluntad de Dios es que las vidas de las personas sean transformadas, si no lo hubiese ungido a Jesús y lo hubiese enviado. Y no solamente que es la voluntad de Dios, que era la voluntad de Dios que Jesús lo haga, sino que también es la voluntad de Dios que nosotros continuemos con esa obra, porque Jesús mismo dijo que los que creen en Él harían las mismas obras y aún mayores. Si no fuese la voluntad de Dios, ni hubiese dicho eso Jesús. ¿Para qué nos diría que nosotros estábamos llamados a hacer esas obras si no fuese su voluntad? Y fíjate que dijo, el que cree en mí. No dijo los apóstoles, no dijo los primeros cristianos, la iglesia primitiva, tampoco dijo solamente los líderes, los pastores, solamente los que tienen don de sanidad, los que tienen don profético. No, el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Entonces, claramente que es la voluntad de Dios que todas las personas a nuestro alrededor sean transformadas, la vida, sus realidades sean radicalmente transformadas por la obra redentora de Cristo. Por eso, entendiendo esto, entendiendo que es la voluntad de Dios, sigue siendo la voluntad de Dios
y lo quiere hacer a través nuestro, porque como venimos enseñando, Dios todo lo hace encarnacionalmente. Quiero que profundicemos un poco más en cuanto a la función de la iglesia y la realidad que afrontamos. Porque este pasaje de Lucas o de Isaías que leíamos recién nos muestra dos caras de una misma moneda, nos muestra cuál es la misión que Jesús vino a cumplir y nosotros como plenitud de Cristo estamos llamados a completar, como también nos muestra la realidad de muchas personas que hoy sufren pobreza, enfermedad, opresión, dolor, angustia. Mira lo que dice la Biblia en la carta a los Hebreos, esto es Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿No? ¿Por qué te leo esto? A ver, si bien Cristo es el Mesías, el soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, aún, como dice este pasaje, no vemos todas las cosas, no vemos aún a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Cristo ya está por encima de todo poder satánico, de las enfermedades, de la opresión, del dolor, de la aflicción, del cautiverio, pero todavía está a la espera de que la iglesia, es decir, vos y yo, nosotros, está a la espera de que la iglesia ponga a todos los enemigos por debajo de sus pies. Un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Para que hasta ese día llegue, nosotros, su pueblo, operamos bajo la autoridad delegada por Dios, estamos llamados a poner a todos los enemigos por debajo de los pies de Cristo. Todo va a terminar donde el Señor dice que va a terminar. Que Dios es soberano y está sentado a la diestra del Padre, gobernando y reinando, eso es bíblicamente, eso es innegable, eso es cierto, pero eso no anula nuestra misión acá en la tierra, y tampoco quiere decir que debemos ignorar las obras del enemigo acá en la tierra. Jesús mismo dijo esto en Juan 10:10, así que recontra conocido, de que el diablo había venido para robar, matar y destruir, pero él vino a traernos vida y vida en abundancia. Lo que está detrás de las realidades negativas que Jesús vino a deshacer, de las vidas que Jesús vino a transformar, es el obrar del enemigo, robando, matando y destruyendo, a veces de forma literal o de forma figurativa, robando la vida de las personas, destruyendo la vida espiritual, la vida familiar, la vida afectiva, emocional, la salud, destruyendo las sociedades. Más adelante el apóstol Juan dice en su primera carta, esto es 1 Juan 5:19, dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el mundo está bajo el control del maligno si Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes? ¿Cómo se concilian estas dos ideas? En el Génesis, el principio de todo, cuando Dios creó todo lo creado, le entregó la autoridad y el control sobre la creación, sobre la tierra, a los seres humanos, a los hombres. Cuando le dijo que señoreen la tierra, que la llenen. Pero la humanidad, el ser humano, los seres humanos, ahí representados en Adán y Eva, mediante el pecado perdieron esa autoridad, perdieron el control sobre la creación a manos del enemigo. Por eso dice Juan que el mundo está bajo el control del maligno. Ahora, Dios sigue siendo soberano y en la cruz venció definitivamente al diablo, le devolvió el control sobre la creación a los seres humanos, a las personas. ¿Pero a quiénes? A sus hijos e hijas, es decir, a nosotros, de vuelta, a la iglesia, a su iglesia. Y el Señor está sentado a la diestra del Padre, por encima de todo principado, de toda potestad, por encima de toda enfermedad, por encima de toda opresión, y está esperando que la iglesia ejerza esa autoridad que le ha sido delegada y someta en la realidad a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Por eso dice la Biblia que la creación entera está aguardando ardientemente la manifestación de los hijos y las hijas de Dios para ser liberada así de su corrupción, para ser liberada del control del maligno. Como venimos diciendo, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, como él mismo dijo, él mostró al Padre haciendo las obras
del Padre. Y ahora que Él está sentado a la diestra del Padre, en el lugar de máxima autoridad, nos ha delegado a nosotros, a su iglesia, esa autoridad, para que nosotros hagamos esas mismas obras de sanidad, de multiplicación, de liberación, de libertad, en fin, de transformación de la realidad, mostrando al Padre. Y como venimos diciendo, si realmente nosotros lo creemos, si realmente nosotros asumimos esa responsabilidad, no solo que haremos esas mismas obras que Jesús hizo, sino que estamos llamados a hacer obras mayores, reflejando al Padre en cada lugar donde nosotros estamos. Tenemos que entender que estamos en medio de un combate espiritual y asumir el rol que nos corresponde. La soberanía de Dios no anula lo que 1 de Juan 5:19 dice acerca de que el mundo entero está en control del maligno. Dios es soberano y le dio la autoridad ahora a su iglesia, que está en combate con el enemigo, que tiene el mundo bajo control. El resultado, la victoria, está asegurada. Ya fue obtenido por Cristo en la cruz y nosotros en Cristo somos más que vencedores sobre el enemigo. Dios tiene el control sobre sus hijos y sus hijas y esa es nuestra seguridad y garantía. Pero Dios quiere tener el control sobre todos los que la iglesia arrebate el dominio del enemigo y lleve ante los pies de Cristo a confesar que Él es el Señor de señores. Y en esto que estamos hablando, a todas las personas que vos y yo ministremos sanidad, libertad, demos buenas nuevas a los pobres, anunciemos y proclamemos libertad a los oprimidos, a los cautivos, a los que están presos, en fin, haciendo las obras para las cuales el Espíritu Santo nos ha ungido. Dice la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos sean salvos. Esa es su voluntad, que todos sean salvos. Y con su voluntad esa es nuestra misión. Y la salvación no es solamente una decisión tomada en un culto, es la vida abundante que Cristo vino a darnos, es la transformación que leíamos en Lucas o en Isaías. Por eso, como decíamos, no tenemos que conformarnos con menos y tomar una actitud pasiva, sino que, estando plenamente convencidos de que esta es la voluntad del Padre, tenemos que profundizar y profundizar y profundizar hasta ver las obras del Padre realizadas. Por eso, si vos oraste ya miles de veces por enfermos, o por un enfermo, por un familiar enfermo, todavía no viste la sanidad, por eso si vos venís orando hace mucho tiempo por aquel familiar alejado para que vuelva a casa y todavía no lo ves en casa, si vos ya pediste que oren por tu propia vida miles de veces para ser libre de un pecado, de una adicción, lo que sea, y todavía no lo ves, tenemos que seguir orando y orando y orando y las veces que haga falta hasta ver la obra del Padre completa. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Él está sentado a la diestra del Padre, esperando que nosotros como iglesia pongamos a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y como decíamos, esta es la enseñanza de hoy, que es introductoria a lo que vamos a estar viendo los próximos martes. ¿Qué vamos a ver los próximos martes? ¿Qué vamos a aprender en esta materia nueva que se llama Iglesia que transforma la realidad? Distintos líderes y pastores de la iglesia nos van a estar contando en este espacio acerca de cómo sus ministerios están cumpliendo esta misión integral de la iglesia de hoy en día, cuáles son las realidades que enfrentan, las realidades que están llamados a transformar, ¿no? Y esto cumpliendo este doble objetivo, ¿no? De la transformación de la realidad y, en muchos casos, la formación y edificación de los santos, es decir, de las mismas personas de la iglesia, para que ellos se transformen también en agentes de transformación en donde sea que ellos estén. ¿Cuál es el objetivo cuál va a ser el objetivo de estas clases, de esta materia? Que todos conozcamos, en mayor o menor medida, aunque sea la idea general, cuál es la realidad que como iglesia enfrentamos, cuáles son las dificultades que hoy como iglesia enfrentamos, entendiendo que, como decíamos, es necesario
que nosotros estemos en los negocios del Padre. La idea es que al escuchar estas clases, al escuchar esta materia, si vos todavía no estás sirviendo activamente en ningún ministerio, entonces, bueno, estas clases sirvan como inspiración y que el Señor toque tu corazón y te muestre en qué área de la iglesia Él quiere que vos estés participando hoy en día. También puede pasar que tal vez vos ya estás sirviendo en algún ministerio de forma activa, de forma responsable, pero al escuchar acerca de otras áreas de servicio, el Espíritu Santo trae una idea, te mueve tu corazón a que vos aportes algún recurso de algún tipo para ese ministerio, si te ocurre algo que podría servir en tal ministerio, viendo tal realidad que están afrontando, entonces ahí el Espíritu te mueve a que vos colabores desde ese lado, o tal vez el Espíritu trae una persona a tu mente, alguien que actualmente no está sirviendo todavía activamente en ningún ministerio, pero vos al escuchar acerca de X área de la iglesia, vos te das cuenta que tal persona sería ideal para ese ministerio, entonces ahí vos vas a poder ser agente de activación, convocando a esa persona para que se involucre. Así que, lejos de participar de forma pasiva de estas clases, lejos de sentarme simplemente a escuchar, pidámosle juntos como familia, como escuela de ministerio, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos muestre qué podemos aportar cada uno de nosotros para cada área de servicio de la iglesia. Y como decíamos al principio, esta clase que estamos teniendo hoy, que es la introducción de lo que vamos a ver, va en estos principios que van a regir y van a cubrir todas las clases de los próximos martes. ¿Cuáles son esos principios? Que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer las obras del Padre, las mismas obras que Jesús hacía, estar en los negocios del Padre, que es la transformación de la realidad. Y que esto, como decíamos, no se agota en un ministerio, en un don, en un área de la iglesia, sino que todos estamos llamados a hacer esto, a reflejar al Padre, transformando la realidad, entendiendo que lo que estamos haciendo, cuando hacemos eso, es este combate espiritual, sometiendo a todos los enemigos, a toda opresión, a toda enfermedad, por debajo de los pies de Cristo. Porque el deseo de Dios es que todos sean salvos. Hasta acá con la enseñanza formal de lo que vimos hoy, pero que esta clase ha servido como para marcar la hoja de ruta de lo que van a ser los próximos martes y también sirva de inspiración y de enfoque en nuestra misión como iglesia, que, como decíamos, no se trata de dar una mano en un ministerio de, bueno, mi tarea es ayudar un poco en el culto de niños, ayudar un poco en crecer. Lo que está detrás de esto es la transformación de la realidad. Y ahora, para cerrar, déjame hacer esto a términos de conclusión. El pasaje que leíamos hoy, el de Isaías 61, dice en el versículo 4, reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Acá está hablando de los que en primer lugar eran ellos oprimidos, los pobres, los que estaban en cautiverio, en prisiones, de lutos. Ahora, una vez que la obra redentora de Cristo los alcanzó, ahora ellos se transforman en restauradores de ruinas, en reconstructores de ruinas, ¿no? De las cosas que el Señor nos libró, ahora Él nos llama a nosotros ministrar esa libertad, nos llama a dar de gracia aquellas cosas que por gracia hemos recibido, ¿no? Y acá vemos este ciclo completo de la misión de la iglesia, cuando esas personas restauradas pasan a ser parte de la iglesia, transformando también ellos la realidad de las personas que los rodean. Como nos enseñaba el pastor Carlos en la palabra profética de este año, no sé si te acordarás, primera de Pedro 2:9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vos y yo somos parte de ese pueblo excepcional, de esa nación santa que le pertenece a Dios. Y pueblo excepcional, no por nuestros méritos, sino porque fuimos comprados con el precio de su propia vida que Cristo pagó para que seamos parte de ese pueblo. Y nos llamó de tinieblas a luz admirable. Y así como somos un pueblo excepcional, tenemos la misión excepcional de resplandecer con la luz admirable de Cristo en un mundo lleno de tinieblas, proclamando las obras
maravillosas del Padre. La realidad que vemos hoy en día, lamentablemente, vemos muchas ruinas, vemos mucha necesidad, muchas personas que viven bajo opresión, bajo dolor, con corazones quebrantados, con enfermedad. Así que ahora más que nunca, levantémonos como ese pueblo excepcional, con la luz admirable de Cristo, proclamando, haciendo las obras del Padre, reflejando al Padre en todos los lugares donde nosotros estamos. Para eso hemos sido ungidos por el Espíritu, para estar en los negocios del Padre. Es necesario que estemos en los negocios del Padre. Para este tiempo es que hemos nacido, para esta obra que el Señor nos ha convocado. Así que quiero dejarlos con esto. Ahora vamos a seguir profundizando en el lama de activación, administración y aplicación. Déjame cerrar simplemente con una breve oración por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hoy. Te damos gracias, Señor, por el tremendo privilegio que tenemos delante nuestro de hacer las obras del Padre, de encarnar el amor del Padre. Señor, ahora en el nombre de Jesús queremos dejar de lado todo ego, todo orgullo, todo foco en nosotros mismos, todo lo que sean obras menores, porque entendemos que nosotros estamos llamados a hacer las obras del Padre, las obras mayores, continuando el ministerio de Cristo. Ahora, Señor, danos la misma conciencia que Jesús tenía a sus 12 años, de que es necesario que estemos en los negocios del Padre, que para esto hemos sido ungidos, para la transformación de la vida de las personas. Danos la conciencia y el entendimiento de que estamos en este combate espiritual, pero que en Cristo somos más que vencedores. Señor, y no nos permitas conformarnos con menos. Señor, toca nuestro corazón para que estemos 100% comprometidos con la misión excepcional que vos nos has dado. Proclamar las obras del Padre, llevar la luz admirable de Cristo a un mundo lleno de tinieblas. Ahora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros con tu llenura y con tu activación, Señor, y que estemos atentos y sensibles a las obras alrededor nuestro que estamos llamados a hacer. Señor, juntos como familia te bendecimos, te damos toda la gloria. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga mucho. De vuelta, qué bueno poder compartir con ustedes un martes más. Nos vemos ahora en el Lama y quedamos ahí a la expectativa de lo que Dios va a enseñarnos los próximos martes. Que Dios te bendiga mucho.